pregunta rezando la oración de Santo Tomás como lo hicimos la primera vez. Concédenos, Dios misericordioso, que aquello que te agrada lo deseemos ardientemente, lo investiguemos con prudencia, lo conozcamos en verdad y lo cumplamos a la perfección para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Nos queda todavía exponer las restantes pruebas de Santo Tomás. Digo, nos quedaría, porque va a ser imposible ponerlas cada una por separado y en detalle. Desde luego, porque el proceso de todas ellas es siempre el mismo. Se parte de un hecho de experiencia, se conjuga el hecho de experiencia con el principio de causalidad eficiente y luego se demuestra que no se puede recurrir a una progresión infinita porque eso repugna a la razón, de manera que en todas ellas nos encontramos con un término que es trascendente a la serie y a ese término lo llamamos Dios. La prueba por el carácter secundario, o segundo más bien, y subordinado por lo siguiente, de las causas eficientes es del todo semejante a la primera. Para esto tenemos que detallar un tanto lo que es una causalidad eficiente. Porque como sabemos nosotros, hay distintos tipos de causalidad. Se llama causa todo aquello que influye en el ser de algo o de alguien. Pero, naturalmente, hay distintos tipos de influjos. Hay influjos intrínsecos e influjos que vienen desde fuera. Los influjos intrínsecos son, aunque parezca un tanto extraño llamarlo influjos, son los principios constitutivos de toda entidad. Las causas intrínsecas nuestras, por ejemplo, como personas humanas que somos, son, como personas humanas digo, son nuestra alma y nuestro cuerpo. El alma como forma sustancial, como principio intrínseco, último, de perfecciones, de todas las perfecciones de un ser, y el cuerpo, que es la materia prima, que es un principio a la vez multiplicador y limitador, o más bien, para guardar la lógica, un principio limitador y multiplicador de las formas sustanciales. Pero yo siempre he sostenido que estas dos llamadas causas intrínsecas, la materia y la forma, materia prima y forma sustancial en el caso de los entes de la naturaleza o criaturas de Dios, y materia segunda y forma accidental o cualitativa en el caso de las criaturas del hombre u obras de arte, que pueden ser en senso amplísimo obras científicas también, creaciones humanas en general. Estos dos principios, materia y forma, son causas intrínsecas en el orden de la esencia. Yo, como persona humana, como un ente de naturaleza humana, en cuanto poseo naturaleza humana, reconozco como causas intrínsecas mías a mi alma y a mi cuerpo. A mi alma como forma sustancial y a mi cuerpo como materia primera, porque mi cuerpo tiene existencia única y exclusivamente por mi alma. Pero también, además de ser persona humana, yo también soy, y cualquiera puede decir lo mismo, soy también un ente, es decir, algo que existe, alguien que existe, y en el orden de la existencia, yo he sostenido, y creo que con razón, porque si quería que no tuviera razón no lo sostendría, yo creo que las causas intrínsecas cambian de nombre. Las causas intrínsecas de todo ente existente son, en el orden potencial, la esencia o naturaleza, y en el orden actual, la existencia. Y esto es lo más importante que tiene cada ser, la existencia. Porque yo soy
porque existo. Y soy humano porque tengo naturaleza determinada, que en este caso es la naturaleza humana. Pero si yo no existiera, no tendría naturaleza. Y si alguien me dijera a mí que sería una naturaleza posible, yo le contestaría que también una naturaleza posible es posible por virtud de una existencia igualmente posible. Porque lo único que distingue a una esencia de un contrasentido o absurdo es sencillamente porque está ordenada al existir. Esencia es aquello que es o puede ser, o sea, aquello que es en acto o es en potencia. Lo que no puede ser en acto no es esencia. Lo que no puede ser en potencia, mucho menos lo es un contrasentido. Y precisamente la piedra de toque, para que una realidad posible sea verdaderamente esencia posible y no sea un contrasentido, es sencillamente que dice relación con la existencia. Luego, allí está la razón de la esencialidad de un ser, de la naturaleza de un ser, en la posibilidad de existir o en la actualidad de existir. Bueno, estas son las cosas intrínsecas, materia y forma en el orden de la esencia y existir en el orden de la entidad. Pero hay otro tipo de causas, que no son causas intrínsecas ya, sino que son causas extrínsecas. Y estas cosas extrínsecas son las que realizan verdaderamente la noción de causa. Porque se entiende que la causa es superior y trascendente al efecto. No puede ser nunca del mismo orden que el efecto. Porque si la causa pudiera, de alguna manera, ser del mismo orden que el efecto, entonces tanto valdría que del efecto diera razón la causa o el propio efecto. Y como no puede ser un efecto de razón de sí mismo, tampoco puede ser que la causa eficiente sea del mismo orden que el efecto. Tiene que pertenecer a un orden que le es trascendente de alguna manera determinada. Porque cuando se habla de causa eficiente, estamos refiriéndonos nosotros a la causa que, por decirlo así, que es prototípica. En el lenguaje común y corriente, cuando se habla de causa, se hace referencia implícita o explícita siempre a la causalidad eficiente. Hay que estudiar, hay que tener contacto con las disciplinas filosóficas para darnos cuenta de que hay otro tipo de causa distinto del eficiente. Y tanto es así que a la causa eficiente prototípica, que al producto de una causa se le llama efecto. Y sin embargo, si nos atuviéramos a las exigencias estrictísimas del lenguaje, el único fruto causal que mereciera llamarse efecto es el fruto de la causalidad eficiente. Porque el efecto viene del latín effectus, que es el participio pasado, correlativo del participio presente, efficiens, productor. Y esto viene del verbo efficio, produzco. De manera que cuando se habla de la causalidad final o de la causalidad ejemplar o de estas causalidades intrínsecas a que acabamos de referirnos, que son la materia y la forma en un orden esencial y la esencia y el existir en un orden entitativo, estamos haciendo extensivos a este tipo de factores el factor llamado causa eficiente. No quiere decir que la causa eficiente sea la causa más causa de todas, no. La primera de todas las causas es la causalidad final, porque es la que pone en juego todas las causas restantes. Pero de todas maneras, a nuestros ojos humanos, a nuestras miradas humanas, la causalidad prototípica, la que puede mencionarse sin el epíteto correspondiente, sin el adjetivo correspondiente, es siempre la causalidad eficiente. Bueno, de estas causalidades eficientes, que son causalidades extrínsecas, o más bien dicho, que pertenecen al orden de las causalidades extrínsecas, junto con la causalidad final y la causalidad ejemplar, vemos que las causas eficientes de este mundo son también segundas. O sea, que son causas que para causar necesitan a su vez ser movidas. Y volvemos otra vez a caer en la primera prueba, es el mismo movimiento considerado desde distinta manera. Porque toda causa, al causar, no se mueve, no puede mudarse.
Y si vemos nosotros que en el orden de los seres existentes las causalidades eficientes se mueven, es porque estas causalidades eficientes no son puramente causas, son causas causadas, son causas que además de producir efecto, son a su vez producto de una causa anterior, porque el efecto mismo causativo de una causa segunda es un efecto de una causa prioritaria. Y así entonces tendríamos que estas causas eficientes subordinadas, siempre hablamos, como dijimos en la reunión anterior, la clase anterior, siempre hablamos de subordinación esencial, no accidental, de subordinación esencial de movimientos y de causas, por consiguiente de subordinación simultánea. De manera que si cuando una causa se mueve para causar, es decir, pasa de la simple posibilidad de causar a causar efectivamente y actualmente, entonces quiere decir que esta causalidad no es puramente causa, es una causalidad, sí, que es activa, que produce un efecto, pero que por el hecho de moverse, a su vez también es efecto de otra causalidad anterior. Y aquí podemos razonar en la tercera etapa de la vía, estas causalidades que se mueven no pueden constituir una serie infinita, porque las series o las pluralidades infinitas, volvemos a decirlo, repugnan, implican contradicción, son un contrasentido. Y por consiguiente debemos explicar toda esta serie de causas eficientes esencialmente subordinadas, aún en el caso hipotético de que constituyeran una serie infinita, en todo caso necesitarían, para explicarse en su existencia, una causalidad que fuera trascendente a toda la serie. Es decir, una causalidad que fuera puramente causa, no una causalidad que necesite moverse para causar, sino que sea puramente causa, que esté inmutablemente causando, por decirlo así, que sea inmutablemente causativa, que no necesite entrar, digamos, en situación de causar, que está siempre, por su virtualidad misma, por su entidad misma, por lo que es, está siempre causando. Y esto no importa. Ya esa causa eficiente primera la llamamos Dios. Ven ustedes que el proceso es en uno y otro caso el mismo, porque en realidad ambas argumentaciones se cimentan, se fundamentan en el mismo fenómeno. La que veíamos ayer en el fenómeno del movimiento en cuanto es inherente a un móvil. Ahora, el movimiento en cuanto es producido por un movimiento anterior. Porque el producir un efecto se llama causar. Y el causar en los seres contingentes, que es lo que están a nuestro alcance, el causar siempre va unido al moverse. No sé, un agente de lo que tenemos a nuestro alcance, al alcance de nuestras miradas intelectuales, un agente nunca puede causar sin mover, porque no está nunca siempre causando. Y por siguiente, como su ejercicio causativo, por decirlo así, es intermitente, siempre se da esta circunstancia de que pasa del poder causar al hecho de causar. Y el pasar de la simple potencia o posibilidad de causar al hecho del causar significa movimiento, porque el movimiento, definido un poco inexactamente pero sustancialmente verdadero, significa pasar de la potencia al acto. Acto de un ente en potencia en cuanto está en potencia. Así que entonces por esta vía de la segunda, de esta segunda vía, digamos, por el camino de la segunda vía, llegamos siempre a lo mismo, a un primer término, a una causalidad eficiente que se llama Dios. Esta causalidad eficiente, lo mismo que el primer motor inmóvil, es también una especie de manantial del cual podemos ir extrayendo todas las perfecciones de Dios. Las que iremos viendo en lo que nos queda de clase. Y lo mismo podríamos decir de la quinta prueba, que es la prueba por la finalidad. No por la finalidad que existe en el universo, de que todo, sino
porque el hecho de experiencia, Santo Tomás parte, lo digo una vez más, siempre de hechos de experiencia, de lo que se ve, de lo que se palpa, de lo que se toca, siempre se pasa de algo que está ordenado a un fin. Por eso quiero ahora, como nos queda nada más que el resto de esta clase y la próxima, y tenemos que ver varias propiedades de Dios, yo quisiera que tocáramos de las dos pruebas restantes, que son las que se fundan no en el ser en cuanto en potencia, o sea, en la movilidad del ser, sino el ser en acto, en cuanto está ya consolidado en su entidad, lo que llaman en latín in facto esse, o sea, en el ser hecho ya, no en trance de hacerse o de realizarse. Quisiera que viéramos estas dos pruebas, sobre todo la cuarta. Y yo tengo particular interés en disertar ahora sobre la cuarta prueba, porque desde luego es una prueba, por un lado, perfectamente tomista, y por otro lado, es de estirpe clarísimamente platónica. No nos olvidemos, y dicho sea esto entre paréntesis, que en Santo Tomás opera una síntesis de estos dos pensadores supremos de la antigüedad, que son Platón y Aristóteles. Porque dicho grosso modo, puede ser que incurran algunas inexactitudes, pero ustedes me las van a entender y se las van a explicar. Grosso modo, estos dos pensadores, que digo que son los pensadores supremos de la antigüedad, porque lo son efectivamente, edificaron sus sistemas filosóficos sobre dos circunstancias muy especiales. Platón sobre la participación, Aristóteles sobre la causalidad. Aristóteles mira con poca simpatía la participación, para no decir que la rechaza. Platón no trató mucho de la causalidad, y sin embargo, el pensamiento tomista no es que juxtaponga a Platón con Aristóteles, no valdría nada, entonces Santo Tomás no habría pasado a ser un pobre ecléctico, un juxtaponedor, por decirlo así, sino que lo sintetiza, que es una síntesis perfecta de la causalidad y de la participación, porque el fundamento, la razón de ser, la justificación de la participación es la causalidad. Y el coronamiento y el remate de la causalidad es la participación. Porque cuando una causalidad eficiente produce un efecto, ese efecto participa de la causalidad. El fundamento de esta participación es la causalidad eficiente, es la eficiencia. Y tampoco puede darse eficiencia sin una participación, porque es absolutamente contradictorio concebir un agente, una causalidad eficiente, que al producir un efecto nos deje en alguna manera huella de sí misma en el efecto producido. De manera que son dos circunstancias absolutamente inseparables. Es un contrasentido suponer una causalidad eficiente que no esté coronada por la participación del efecto respecto de esa causa que lo ha producido. Es absolutamente un contrasentido pretender que la participación no se funda en nada. Tiene que fundarse en algo, y este algo, en lo único que puede fundamentarse, es en la causalidad eficiente. Y esto fue, digamos, esta fue la gran hazaña de Santo Tomás. Sintetizar, no juxtaponer, ni compilar, no. Sintetizar, reducir a unidad estas dos visiones que de alguna manera eran parciales. Y sintetizarlas en una visión totalizadora, perfecta, como dos fenómenos o circunstancias mejor, porque no son fenómenos, absolutamente inseparables. Y por eso tengo yo un especial interés en hablar de esta cuarta prueba, porque esta cuarta prueba, siendo, como digo, perfectamente tomista, es de clara estirpe platónica. ¿En qué consiste la cuarta prueba? Su enunciación es muy fácil, es muy sencilla. La enunciación de las pruebas tomistas, sobre todo en la suma teológica, es de lo más escueto que cabe, y esta es particularmente escueta.
Dice Santo Tomás que vemos que hay seres más o menos perfectos. Este es el hecho de experiencia. Segundo punto, segunda etapa de la prueba. Es así que los seres más o menos perfectos suponen un ser perfectísimo, luego el ser perfectísimo existe y a este ser lo llamamos Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere Santo Tomás cuando habla de que vemos seres más o menos perfectos? ¿De qué perfecciones se trata? El otro día dijimos algo acerca de los dos tipos fundamentales de perfecciones: las perfecciones que son puras y las perfecciones que son mixtas. Y dijimos cómo las perfecciones que son puras son aquellas perfecciones que no incluyen en su concepto ningún fermento, por decirlo así, ningún regusto de imperfección. En cambio, las perfecciones mixtas son aquellas que incluyen este fermento o regusto de imperfección. Ahora, hay otra división también a que recurre Santo Tomás cuando toma como punto de partida las perfecciones de los seres. Dice que hay seres más o menos perfectos, y él agrega, y seres más o menos verdaderos, buenos y nobles. No es una casualidad que Santo Tomás haya aducido estos tres tipos de perfecciones: la verdad, el bien y la nobleza. Porque desde luego no cualesquiera perfecciones pueden servir de fundamento a esta cuarta prueba tomista. Porque, primeramente, además de esta perfección a que acabamos de aludir, de perfecciones mixtas y perfecciones simples, hay otra clasificación de perfecciones que también conviene destacar para ver el alcance del punto de partida de esta cuarta prueba de Santo Tomás. Hay perfecciones que no admiten más o menos. Y estas son las perfecciones específicas, las perfecciones que podríamos llamar de alguna otra manera esenciales. Por ejemplo, la naturaleza de un ser, la esencia de un ser. Por lo que atañe a nosotros, por ejemplo, es evidente que o tenemos la esencia humana o no la tenemos. No hay término medio. Puede haber término medio cuando se usa el término naturaleza humana en sentido acomodaticio, que un individuo sea más o menos hombre, etcétera. Pero en fin, sabemos que esto no es el significado exacto de la palabra. Este es un significado traslaticio. Pero en sí, o se tiene o no se tiene la naturaleza humana. No hay término medio. Estas perfecciones, por lo siguiente, no caen dentro del punto de partida de Santo Tomás. Santo Tomás dice que vemos seres más o menos perfectos, o sea, más o menos verdaderos, buenos, nobles. Luego, aquí no pueden caber las perfecciones esenciales, digamos, lo que constituye la esencia de cada ser. Santo Tomás no puede aludir a ella, porque aunque citó tres perfecciones, alude a otras también, pero entre las perfecciones aludidas o incluidas en estas tres no están las perfecciones esenciales. Por otro lado, tampoco están lo que podríamos llamar otro tipo de perfecciones que admiten más o menos, o sea, admiten intensificación o remisión, que son las perfecciones cualitativas. Evidentemente, por ejemplo, dentro del ámbito de la naturaleza humana, hay seres más o menos inteligentes, hay seres más o menos voluntariosos en el buen sentido de la palabra, hay seres más o menos imaginativos, que tienen mayores o menores dotes de gobierno, que tienen mayores o menores facilidades para la especulación científica o doctrinal o filosófica, que tienen mayores o menores facultades artísticas.
Estas perfecciones cualitativas que acabamos de hablar, la inteligencia o los hábitos, por ejemplo, el hábito científico, el hábito artístico, el hábito musical, el hábito pictórico, etcétera, son perfecciones que admiten más o menos. Nadie va a comparar, por ejemplo, un pintamonas cualquiera con Velázquez o el Tiziano. Nadie va a comparar estos canturreadores que andan por ahí con Mozart. Evidentemente. Pero estas perfecciones, admitiendo intensificación o remisión, tampoco le sirven a Santo Tomás, porque son perfecciones puramente cualitativas. Y el punto en que se coloca Santo Tomás, como lo vimos en la primera de estas clases, no es un punto de vista esencial, es un punto de vista existencial. Para el efecto de estas pruebas, a Santo Tomás no le importa la esencia o la especie a que pertenezcan los seres que se mueven, o los seres que causan, o los seres que son causados. Lo que le importa es que son, que existen. Y esto es lo fundamental. Y en eso es perfectamente consecuente con su doctrina cuando dice: lo que tiene de más íntimo cada ser es su existir. Y esto lo repite, pero así, casi con majadería a lo largo de sus obras. Porque es la perfección más nuestra. Porque primero somos y después somos de una manera determinada. Y somos hacia secas porque existimos. El existir es lo que nos hace ser. La esencia lo que nos hace ser de una manera determinada. Y ser de una manera determinada supone el ser a secas, sin calificativos. Entonces, ni estas perfecciones esenciales, ni las perfecciones cualitativas le interesan a Santo Tomás. Le interesan perfecciones, estas que lo dio él, que son la verdad, el bien, la nobleza. Que por el contexto se entiende que cuando habla de nobleza se habla de la belleza. Que para él es claramente trascendental, aunque muchos tomistas lo han negado, pero no se puede negar porque él lo dice categóricamente. Dice: bonum et pulcrum sola ratione diferunt. El bien y la belleza difieren por la sola razón, es decir, no hay distinción real entre ambos, hay distinción puramente de razón. Eso quiere decir que, siendo la distinción que los separa puramente de razón, en realidad se identifican, son idénticos. Y si la bondad, o el bien mejor, es un trascendental, la belleza que se identifica realmente con el bien también tendrá que ser un trascendental. Y por eso podemos decir también que entre el número de estas perfecciones está incluida la unidad, está incluida también la alicuidad y todas las realidades o conceptos trascendentales. Estos son lo que le sirven a Santo Tomás como fundamento, como hecho de experiencia de su cuarta prueba. Vemos seres más o menos perfectos, es decir, más o menos verdaderos, buenos y nobles. Ahora, antes de seguir adelante, también tenemos que hacer aquí una explicación. Vamos a dar una explicación. ¿Cómo es esto que seres más o menos verdaderos? ¿A qué verdad se refiere Santo Tomás aquí? Y quiero destacar esto porque no deja de decirse bastantes tonterías acerca de esta locución de Santo Tomás. Santo Tomás habla aquí de la verdad ontológica de los seres. Saben ustedes perfectamente que la verdad se enuncia diciendo que es adequatio intellectus et rei, la adecuación de la inteligencia y de la cosa o de la realidad. Pero esta adecuación, por lo mismo que esa adecuación entre dos términos, se puede también tomar en dos sentidos. O es la cosa la que se adecua a la inteligencia, sería adequatio rei ad intellectum, o bien sería la adecuación de la inteligencia a la cosa, adequatio intellectus ad rem. La primera es la verdad ontológica común a todos los seres, porque todos los seres son verdaderos en cuanto se adecúan
a la inteligencia divina que los está manteniendo en el ser. Porque la creación de Dios, de la criatura por parte de Dios, no fue un acto circunstancial, efímero, es un acto constante. No podemos decir que Dios nos ha creado. Tenemos que decir que en este momento mismo Dios nos está creando, nos está manteniendo en el ser. A esta verdad se refiere Santo Tomás, a la verdad ontológica por la cual cada uno de los entes existentes se adecúan a la inteligencia divina que los está manteniendo en el ser. Adecuatio entis o rei contingentis, diríamos, ad intellectum divinum. A esta verdad se refiere Santo Tomás, y no podía ser a otra, porque la verdad lógica, la adecuación de la inteligencia a la cosa, adecuatio intellectus ad rem, es un caso particular nuestro, pero no se hace extensivo a todas las criaturas. Únicamente las criaturas dotadas de alma espiritual, que somos las personas humanas, somos las que podemos poseer la verdad lógica. Nosotros poseemos la doble verdad. La verdad lógica porque nos adecuamos a la realidad mediante un acto de nuestra inteligencia. Pero también la verdad ontológica porque con todo nuestro ser íntegro, total, omnímodo, nos estamos adecuando indeleblemente, indefectiblemente a la inteligencia humana que nos está manteniendo en el ser. A esta, vuelvo a decir, a esta verdad se refiere Santo Tomás. Hay seres, por lo siguiente, más o menos verdaderos, lo que quiere decir más o menos perfecto, más o menos seres quiere decir en realidad, y por lo siguiente, más o menos buenos, no con bondad moral, sino con bondad ontológica, que es muy distinta, porque también se trata de una bondad trascendental, no de la bondad ética humana, sino de la bondad que tenemos todos los seres por el solo hecho de existir o de ser. Y la belleza, porque aunque nos cueste a veces decirlo, tenemos que, o si nos cuesta, decirlo no cuesta tanto, pero nos cuesta a veces admitirlo, de que todo ente es bello, cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que admitirlo. Entonces, vemos que hay seres más o menos, como digo, verdaderos, buenos, nobles, bellos, unos. Este es el hecho de experiencia. Y dice él, es así, que lo que es más o menos se dice por respecto de lo que es máximo, por consiguiente tendrá que haber un ente de perfección máxima, y a este ente lo llamamos Dios. ¿Y por qué dice Santo Tomás que esto supone que tiene que haber un ente que sea máximamente, infinitamente, omnívodamente verdadero? No dice veraz, verdadero, bueno, noble, bello, etc. Porque evidentemente estas que son perfecciones puras y que pueden tener además ser sujetos de intensificación o de remisión, no se explican que en los seres que vemos, que tenemos a nuestro alcance, al alcance de nuestras consideraciones, puedan explicarse por sí mismos. Porque toda perfección pura, es decir, estas perfecciones que además de admitir intensificación o remisión, son puras, es decir, necesitan, por el hecho mismo, de una verificación absolutamente ilimitada e infinita. Porque evidentemente lo perfecto, en cuanto perfecto, no puede estar limitado. Porque toda limitación ¿en qué viene a parar? En la negación de una realidad ulterior. Y evidentemente, si yo niego que más allá hay una realidad, la estoy limitando. Y esa realidad o esa perfección no puede ser perfección pura.
es una perfección afectada de un límite, que es lo que nos acontece a nosotros, que teniendo la última perfección, la perfección de las perfecciones, lo que es puramente perfección, que es el existir, lo tenemos en grado limitado. Hay algo en nosotros entonces que limita el existir, y ese algo es la esencia. Bueno, en este hecho se basa Santo Tomás para esta cuarta prueba. Hay seres más o menos perfectos, o sea, seres dotados en mayor o menor grado de una serie de perfecciones que son puras: verdad, bondad, o bien mejor, nobleza, belleza, unidad, etc. Y estas perfecciones, por el hecho de ser puras, vuelvo a repetirlo, exigen de suyo una verificación ilimitada. Entonces, si están en mayor o menor grado en los seres existentes, les tiene que haber venido la limitación. Por sí mismas no pueden ser limitadas. Luego la limitación les tendrá que venir de fuera, ab extrínseco. Y esta limitación es lo que está denotando, lo que está haciendo sentir la existencia de una perfección ilimitada, o sea, de un ser que sea absoluta, infinita y omnívodamente verdadero, bueno, noble, bello, uno, y que se identifique con todo este elenco de perfecciones que, además de ser puras, son trascendentales y por consiguiente no admiten de suyo ninguna limitación. Y este ser, que es ilimitadamente perfecto, es el término de esta cuarta vía, que a ese ser lo llamamos Dios. Ven ustedes como todo estas vías, la primera, la segunda que hemos estudiado y la cuarta, la tercera y la quinta la podemos dejar porque la tercera se asemeja a esta y la quinta a las dos primeras, podemos decir que es el proceso exactamente el mismo. Y hay que ver entonces en qué situación queda, o en qué situación está mejor, no es que quede, es que está, o se halla, este ser, término de estas 5 vías, respecto de los entes que nos sirven a nosotros como fundamento para llegar hasta la existencia de este ser infinito. Este ser evidentemente trascendente. Como decía en la primera de esta clase, bueno, la anterior no recuerdo bien, no se trata aquí de una situación de las causas, que una sea primera, la otra segunda y la demás allá tercera. No. Se trata de lo que es autosuficiente y de lo que es autoinsuficiente. Lo autoinsuficiente es evidente que tiene que suponer lo autosuficiente, lo que es suficiente por sí mismo, lo que tiene en sí mismo la razón de su ser. Y naturalmente, lo que tiene en sí mismo la razón de su ser no pertenece a la serie de los que tienen la razón de su ser en otro, es decir, los seres que son causados. Porque estas dos maneras de expresarse, tener su razón de ser en otro y no en sí mismo, vale exactamente como decir este ser es causado. Yo soy causado ¿por qué? Porque no tengo la razón de ser en mí mismo. La tengo en aquel que me está manteniendo en la existencia. Y me está manteniendo exhaustivamente en la existencia. Pues no hay nada en mí en este momento, y todos pueden decir, y deben decir lo mismo, no hay nada en mí en este momento que no esté siendo causado por el ser infinito. Absolutamente a ningún sector, ni el más mínimo de mi entidad, puede dejar de estar siendo causado en este mismo momento que yo les estoy hablando. Y evidentemente entonces, el ser de qué se trata, el ser que es el resultado, el fruto de este proceso de las 5 pruebas de Santo Tomás, es un ser que es absolutamente trascendente a aquellos seres cuya limitación y cuya mutabilidad o mutación nos sirve de punto de partida para estas pruebas. Y entonces esto es, digamos, el remate, la cumbre, el coronamiento de estos procesos demostrativos de la existencia de Dios.
como ustedes ven, procedimiento a posteriori, porque yo parto de lo existente, de los efectos, para llegar a la existencia de la causa. Esta demostración es a posteriori por el hecho de que comienza en lo posterior, porque cuando se habla de demostración a posteriori, se habla elípticamente, se dice, porque la expresión total debía ser demostración a posteriori ad priorem, de lo posterior a lo primero, porque lo posterior es el efecto y lo primero es la causa. Ahora, en mi conocimiento se sigue un orden inverso. Primero conozco yo lo posterior y posteriormente conozco lo que es primero. Y esto es lo que ocurre con estas pruebas. Es una demostración a posteriori que elabora Santo Tomás para demostrar con absoluta evidencia que existe un primer motor inmóvil, que además es causa primera, autosuficiente, el acto siempre de causar, que es un ser necesario, que ha existido siempre por lo siguiente, que es perfectísimo y que tiene en sí mismo, que es en sí mismo el fin de todo cuanto existe, incluso de sí mismo, porque Dios es el fin de sí mismo. No es que Dios tenga un fin, es que Él es el fin de sí mismo, todo lo ordena a sí mismo. Y eso es lo que deja decir en la Escritura también cuando habla, este principio es el que dice: omnia propter semet ipsum operatus est dominus. El Señor lo ha hecho todo para sí mismo, y a nosotros también nos ha hecho para sí mismo. Una vez establecidas las pruebas de la existencia de Dios, queda por averiguar la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa sea Dios? Porque no basta decir que existe. Se demuestra que existe con absoluta evidencia. Pero tenemos que ver ahora, o más bien dicho, entrever qué cosa sea este ser que es primer motor inmóvil, causa primera, necesario, perfectísimo e intelección subsistente. Y esto es entonces lo que resta por ver en estas clases, o sea, las perfecciones de Dios. Aquí tenemos que hacer una especie de prólogo. Cuando se habla de las perfecciones de Dios, hay que tener cuidado, porque en Dios no existe pluralidad de perfecciones. Porque Dios es un ser absolutamente simple. Como veíamos en la clase anterior, desde el momento en que es ser perfectísimo, no puede admitir ninguna clase de estructura o composición. No hay partes en Dios, ni partes integrantes o integrales, que son las partes cuantitativas, ni tampoco partes constitutivas. Dios no está compuesto de nada, no está estructurado con nada, es simplicísimo. Ni siquiera esta estructura fundamental de esencia y existir puede darse en él. Los seres contingentes, aquí que frecuentamos nosotros, con los que tenemos contacto, que son los únicos que tenemos contacto inmediato, los seres contingentes visibles, porque de los seres contingentes invisibles no tenemos noticia más que por la revelación, porque por la razón natural no podemos demostrar la existencia de los ángeles, no podemos de ninguna manera. Estos mismos seres contingentes tienen existencia, los seres visibles, y los ángeles también, pero de esto no tenemos por qué preocuparnos ahora. Tenemos existencia, pero no somos existencia. Somos esencia, somos personas existentes que tenemos existencia. Dios es su existencia. Y así como nosotros, cada uno de nosotros puede decir: yo soy una hipóstasis racional, yo soy un animal racional, una hipóstasis racional, la esencia nuestra es la naturaleza humana. Dios es el existir puro. La esencia nuestra es la animalidad racional, la esencia de Dios es el existir. Ningún ser existe por esencia,
ningún ser tiene como esencia el existir, sino única y exclusivamente Dios, como se deduce de estas pruebas absolutamente apodícticas. ¿Qué resulta entonces? Que desde el momento que Él tiene como constitutivo esencial el existir, es el existir subsistente, esto rechaza cualquier tipo de estructura o de composición. Y por eso yo creo que el atributo principal de Dios para nosotros, ¿no?, es la simplicidad. Pero, vuelvo a repetir, estas perfecciones no son el número plural en Dios. La pluralidad se debe a lo ínfimo de nuestra inteligencia, a que nuestra facultad intelectiva no puede conceptualizar exhaustivamente a Dios. Porque si yo pudiera conceptualizar exhaustivamente a Dios, tendría que ser infinito como Dios. Porque los conceptos son producto de la actividad de mi inteligencia. Mi inteligencia es finita, puesto que podríamos definirla como la capacidad que tiene un ser inteligente, se entiende los seres inteligentes, visibles que somos nosotros, no hay otros, de convertirse en la realidad conocida. Eso es conocer una realidad, convertirse en ella. Como Santo Tomás, estamos explicando el pensamiento de Santo Tomás. Si yo conozco una realidad, me convierto intencionalmente en esa misma realidad. Pero es evidente que la conversión en una realidad cualquiera, esta conversión de la cual soy apto yo y es apto cualquier persona inteligente, dotada, perteneciente a la especie humana, el hecho de poder convertirme yo en una realidad, intencionalmente se entiende, es limitado. Porque yo, ente limitado, persona limitada, acotada a una especie determinada de existir, que es el existir humano, y dentro de la especie humana, hacer una versión individualizada de esta misma forma humana, evidentemente que estoy incapacitado para convertirme en la realidad infinita. Es un contrasentido. Y como yo no puedo ser capaz de convertirme, ni ser capaz por toda una eternidad de convertirme en la realidad infinita, porque es un contrasentido, lamentable además, por consiguiente yo no puedo. Porque es un contrasentido, lamentable además, por consiguiente yo no puedo conocer exhaustivamente a Dios y tengo que descomponerlo. Es una comparación, no es una razón. Acontece con esto tal como ocurre con la luz blanca al pasar a través de un prisma que se resuelve en los 7 colores del espectro. Es análogamente lo mismo, no digo que sea lo mismo, es análogamente lo mismo, es algo semejante, porque comparación no es razón. Pero entonces, este es el motivo por el cual hablamos de las perfecciones y no de la perfección de Dios. Ahora, se llaman estas perfecciones de Dios también las propiedades de Dios. Me parece a mí que el calificativo de propiedades no es correcto, o por lo menos si es correcto en el común hablar, no es estrictamente científico, porque donde hay propiedad hay propietario, y la propiedad es distinta del propietario de la cual es propiedad. Aquí no se trata de distinciones. Por eso yo creo que la manera más exacta o menos inexacta, como ustedes quieran, de expresar lo que son las perfecciones de Dios sería esta: son los modos particulares que tengo yo de considerar el existir divino. Entonces son aspectos particulares. Las perfecciones son aspectos de este Dios entrevisto y conocido imperfectísimamente por mí. Apenas entrevisto, como decíamos en nuestra reunión anterior, es infinitamente más o incomparablemente más lo que no sabemos de Dios
que lo que sabemos de Dios. Entonces aquí se aplica también este principio. Son aspectos bajo los cuales puedo yo considerar la perfección suprema de Dios, a la cual no veo, sino que la entreveo en las criaturas. Y esa es la razón de la pluralidad. Ahora, como digo, de estas perfecciones, que son en número indeterminado, porque esto depende de la consideración nuestra, se nos aparece como la primera de todas la simplicidad. O sea, ¿qué es la carencia de todo tipo de estructuras? Sabemos que los seres creados tenemos tres estructuras fundamentales. Somos existentes pertenecientes a una especie determinada. Nosotros, existentes humanos. Porque esto es, que parece tan familiar, es de lo más misterioso que podemos contemplar. Porque la persona humana existe, y yo puedo decir en el sentido estricto de la palabra que yo existo. Y puedo decir también que la hormiga existe, en el sentido perfectamente propio de la palabra. No es una manera de decir, una hormiga existe, un átomo de hidrógeno existe, una molécula de ácido sulfúrico existe también, un árbol existe, un león existe, y yo también existo. Y en todos estos casos el existir es absolutamente propio. No es una manera de decir, es efectivo que todos estos seres de distinta perfección son todos existentes. Y existentes en el sentido estricto de la palabra. No rehuyamos el problema. Pero existimos, pero estructurados. Existimos dentro de una especie determinada, y aquí tenemos la estructura de esencia y existir. Y dentro de la especie humana, dentro de nuestra esencia humana, somos versiones individuales de una sola y misma esencia. Y aquí tenemos otra estructura, la de materia prima y forma sustancial. Y somos seres o entes que nos movemos. Creo que lo decíamos el otro día. Y en todo ser que se mueve, hay algo de ese ser que permanece, que perdura a través de las distintas fases de su movimiento, y hay algo que va cambiando, que son estas fases mismas de que acabamos de hablar, con estructura de sustancia y accidente. Ninguna de esas tres estructuras puede caber en Dios. Por lo mismo que es existir subsistente, cualesquiera estructuras estarían introduciendo por el hecho mismo en Dios la potencialidad, porque todo ente estructurado se halla en potencia para la desestructuración, para la desarticulización, para la descomposición, estaría en potencia. Evidentemente todo ser compuesto puede descomponerse, y naturalmente el poder descomponerse o desestructurarse quiere decir que está en potencia para la desestructuración, y luego ya no sería el acto puro. Porque lo siguiente, la condición de acto puro a la cual llegamos respecto de Dios en virtud de estas 5 pruebas, la condición de acto puro está demostrando que Dios es infinitamente refractario a cualquier tipo de estructura o de composición. Es el ser simplicísimo. Y este atributo de la simplicidad de Dios tiene una enorme importancia en nuestra vida práctica también. Y aquí voy a tratar muy así, digamos, al sesgo de algunos puntos, porque van a ser tratados más adelante ex profeso por otros profesores que van a aplicar aquí mismo en este curso. La simplicidad de Dios, desde luego, identifica en Él su existir, su causar, su inteligir y su querer. El querer de Dios es su existir. El inteligir de Dios es su existir.
¿Por qué es tan importante esto? Porque del mismo modo que yo no puedo conocer propiamente el existir divino, que es la naturaleza de Dios, tampoco puedo conocer propiamente el querer de Dios ni el inteligir de Dios. Y voy a darle en este momento al querer de Dios otro calificativo de índole un poco más práctica. El calificativo, digo, no la cualidad calificada. Los propósitos de Dios, los fines de Dios. Muchas veces preguntamos, ¿pero para qué? ¿Por qué? ¿Para qué puede Dios haber hecho esto? La respuesta es simplicísima. Dios no puede actuar sino para sí mismo, porque no puede ser sino para sí mismo. En Dios el actuar es lo mismo que el ser, el querer es lo mismo que el ser, el inteligir es lo mismo que el ser. Si yo no conozco el ser divino, tampoco puedo conocer el querer divino, tampoco puedo conocer los propósitos de Dios. No los puedo conocer, absolutamente imposible, por más que nos afanemos. Deberíamos afanarnos en otras cosas más fructíferas que en esta, porque aquí llegaremos siempre a un fracaso absoluto, que fracaso nuestro, no de Dios naturalmente. No podemos conocer los propósitos de Dios. ¿Para qué Dios habrá hecho esto? San Juan de la Cruz, que además era un místico supremo, era un enorme teólogo también, tiene nuestra respuesta simplicísima. El por qué, él se lo sabe. Es evidente, porque el único que sabe de Dios es Dios. Yo no puedo conocer a Dios positivamente, yo no puedo saber lo que es Dios, porque fíjate bien, cuando yo digo que Dios es el existir subsistente, este es un punto que se me había pasado a tratar, ustedes ocuparán el desorden y la falta de lógica. Cuando yo digo que Dios es el existir subsistente, estoy diciendo algo que es Dios, pero no estoy diciendo todo lo que es Dios. Dios es inconocible en lo que es, así como el constitutivo formal nuestro, la naturaleza formal nuestra es la humanidad, no la humanidad en sentido colectivo, de que gustan tanto hablar los políticos de quinta categoría, no, la humanidad como abstracción, como naturaleza humana, no como universal colectivo, no tengo nada que ver con eso yo. Como humanidad. También el constitutivo formal de Dios es la deidad. Y la deidad no es conocible para mí, porque yo no me puedo convertir en Dios. Esta es la razón. Entonces, evidentemente que la deidad de Dios es lo que lo constituye formalmente o cuasi formalmente como Dios. Y esto es inaccesible no solamente a nuestra inteligencia humana, sino absolutamente a toda inteligencia creada. Porque únicamente puede conocer a Dios quien es Dios. Claro. Entonces, como digo, la simplicidad es algo que constituye de base para la esencia metafísica de Dios. Es decir, hay que distinguir entre la esencia física de Dios y la esencia metafísica de Dios. La esencia física de Dios es lo que Él es en realidad, que es completamente inaccesible para mí. La esencia metafísica de Dios es lo que puedo con la esencia de Dios en cuanto conocida por mí, partiendo de la abstracción de los seres visibles y materiales que tengo a mi alcance. Y esta esencia metafísica de Dios, como decíamos, es ipsum esse subsistens, el mismo existir subsistente. Pero no vayamos a creer, por favor, que el mismo existir subsistente es la deidad. No hay contraposición entre los dos, evidentemente. Lo que quiero decir es que la deidad no es solamente el mismo existir subsistente, es esto, por cierto, pero infinitamente más. Y esta excedencia infinita es la que yo no conozco. Por eso yo, para conocer qué cosa sea Dios, tengo que contentarme con un conocimiento analógico de Dios, con la esencia metafísica de Dios,
no con su esencia física. La esencia física la veremos, lo espero, todos nosotros en la otra vida. Pero el verla no quiere decir comprenderla, por favor. Comprender a Dios solamente lo puede Dios y nadie más. Absolutamente nadie más. Lo veremos, lo espero, como digo. Pero no lo comprenderemos. Sabremos más de Él entonces que ahora, pero de comprenderlo ni hablar. Entonces, esta esencia metafísica de Dios es la que vemos en las criaturas y a través y en las criaturas. Y por eso, de la composición, de la estructuración de las criaturas, llegamos a la absoluta simplicidad divina. Dios es la simplicidad absoluta. Santo Tomás va hablando también de otras perfecciones de Dios. Habla desde luego, que es lo que quiero tratar en este momento en lo que me queda de clase, de la infinidad, de la inmutabilidad y sobre todo de la eternidad de Dios. Voy a detenerme sobre todo en la eternidad, porque también respecto de la eternidad corren por ahí conceptos que no tienen nada que ver con lo que efectivamente la eternidad es en sí. Si a alguna persona le preguntamos así, de improviso, de súbito, ¿qué cosa es la eternidad? Si tiene cierta formación, dirá que es eterno aquello que carece de principio y de fin. Si hay muy buena voluntad, entonces se le podría aceptar esta definición, pero con muy buena voluntad. Porque esta definición es absolutamente insuficiente. Desde luego la eternidad positivamente no se puede definir, esto por descontado. Pero sí se puede tratar de abordar una definición. No basta carecer de principio o de comienzo y carecer de término para que una cosa sea eterna. Y aquí cito un argumento de autoridad. Santo Tomás dice y demuestra que no se puede demostrar por la razón natural que el mundo haya comenzado alguna vez. Hay muchos que se escandalizan con esta proposición. Él la afirma categóricamente. Y sin embargo, él, que ha afirmado esto, que no se puede demostrar por la razón natural que el mundo haya comenzado alguna vez, es el que recurre al comienzo de ciertas criaturas para demostrar la necesidad de que exista un ser necesario. Porque Santo Tomás habla del comienzo de que el mundo haya comenzado, no de que una criatura determinada haya comenzado. Porque la eternidad no es solamente eso. Desde luego, la definición que acepta Santo Tomás y la comenta magistralmente es la definición que dio alguna vez el que fue llamado el último de los romanos, que fue Marco Boecio. Boecio dice que la eternidad es la posesión plena y perfecta de una vida interminable. Interminabilis vitae, tota simul et perfecta possessio. De manera que la eternidad incluye mejor, algo más que la carencia de comienzo y la carencia de fin, evidentemente. El que es eterno, verdaderamente con eternidad en el estricto sentido de la palabra, ha tenido que carecer de comienzo y carecerá de fin. Porque el comienzo y el fin son propiedades del tiempo, de esta realidad tan tenue llamada tiempo, que le hacía decir a San Agustín que cuando a él le preguntaban lo que era el tiempo no lo sabía, pero si no se le preguntaban lo sabía. Aristóteles lo definió como medida del movimiento según anterioridad y posterioridad, definición que acepta Santo Tomás. Por consiguiente, según Aristóteles y según Santo Tomás, el tiempo es la medida del movimiento, según anterioridad y posterioridad, por consiguiente.
Luego, si el movimiento no es eterno, el tiempo tampoco lo puede ser. Así que no confundamos la cadencia de comienzo con la eternidad. La eternidad, en la definición de Boecio, dice que es posesión plena y perfecta. ¿De qué? ¿Qué significa posesión plena y perfecta? Es una posesión que no sufre ni admite vicisitudes, que por consiguiente es absolutamente plenaria, no posee más o menos, no se puede dar mayor o menor eternidad. Se es eterno o no se es. Y a continuación, de una vida. El ser eterno tiene que ser viviente. Y un ser que no sea viviente, que no esté dotado de vida, no puede ser eterno. Claro, como consecuencia carece de comienzo en el tiempo y carece de fin en el tiempo también. Viene desde toda eternidad y va a toda eternidad también, pero una eternidad que podríamos denominar unidimensional, es decir, que es eternidad únicamente en la perspectiva cronológica, en la perspectiva del tiempo y nada más. Pero la eternidad de Dios es otra cosa. Se trata de una inmutabilidad que nace de la plenitud de su ser. Siendo el ser plenario, infinitamente pleno, es imposible que haya vicisitud en él. Y no habiendo vicisitud no puede haber tiempo. Por eso carece de comienzo y de fin. También, desde otro punto de vista, se podría explicar o adaptar esta definición corriente de la eternidad, carencia de principio y de fin, a la auténtica doctrina filosófica, con tal que a las nociones de principio y de fin se dé no su significado más débil, sino su significado más fuerte. Se le considere en lo que llaman en latín in sensu fortiori, in sensu intensifice. Carencia de principio vendría a significar, en este caso, carencia de causalidad eficiente. Al ser eterno nadie lo ha producido. En ese sentido carece de principio, porque toda causa es principio, aunque no todo principio sea causa, pero toda causa es principio. Por eso, si a la noción de principio le damos el significado fuerte de causa, de algo que influye en el ser de una realidad, entonces sí que podemos admitir que la eternidad sea carencia de principio, o sea, carencia de todo tipo de causalidad eficiente, en el sentido de que carece de causa, que es incausado. Y si a la palabra fin, correlativamente, le damos también el significado de causa, y en ese sentido, carencia de fin no sería ya carencia de término en el tiempo, sino carencia de causalidad final. Es decir, que así como el ser eterno, el existir eterno, carece de todo principio que lo haya producido, porque es improducible, existido siempre, también carezca de cualquier objetivo al cual encaminarse, que sea él mismo su fin. Y entonces, claro, así, bajo este aspecto, en esta perspectiva, la eternidad sería aquello, o sería eterno mejor, aquello que carece de causa eficiente y de causa final. O sea, aquello que tiene en sí mismo la razón de su ser, no en su causa, no en alguna causa hipotética que lo hubiera producido, y que tiene en su mismo su fin. Porque entonces, teniendo en sí mismo su fin, no puede encaminarse a ningún fin ulterior. Porque este fin, si fuera ulterior, sería el mismo Dios y no sería este presunto Dios que se encaminaría a ese fin. Entonces, esta propiedad de Dios es extraordinariamente importante, considerar en toda su fuerza la eternidad de Dios. Y yo creo que considerando la eternidad de Dios y antes la simplicidad de Dios, ya entonces se pueden comprender, no digo las restantes perfecciones de Dios, sino que se podrían comprender muchas cosas que ocurren en este mundo y que a primera vista, si no estamos
bien enterados e informados de este alcance de estos atributos divinos, de la inmutabilidad, de la simplicidad y la eternidad, no las aplicaríamos de ninguna manera ni encontraríamos razón. Por hoy lo vamos a dejar hasta el martes próximo. Y ahora, como en la clase anterior, si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues estoy dispuesto a contestarle, si es que puedo contestarle. Y si no, le diré sencillamente que no sé. Muy bien, pues. Acabo de decir que la pluralidad de motivos o de quereres en Dios nace de la deficiencia de nuestra inteligencia, no que en Dios haya pluralidad. No, no hay cosas que no son, perdón. Alto ahí. Yo tampoco me lo sé explicar. Si acabo de decir precisamente que el querer de Dios no lo podemos explicar nosotros. Nosotros vemos que las cosas son así nada más. Sabemos que Dios quiere tal cosa. No sabemos por qué ni cómo la quiere. ¿Cómo? Pero le vuelvo a decir, por la deficiencia de mi inteligencia. Pero si usted algunas mismas realidades creadas tiene usted que considerar de distintos puntos de vista para poder siquiera ceñirla más de cerca. Pero eso lo vemos cada día en nuestras especulaciones. Usted se explica, por ejemplo, ¿cómo le diría? Que extrañista y quiero la consagración de la primavera. ¿Usted cree que la relación de causa-efecto se puede verificar esto? Si la causalidad no se prueba por la experiencia. La causalidad se aplica por la razón nada más. Por la experiencia lo único que podemos nosotros verificar es que una cosa viene después de la otra. Nada más. Y por eso muchas veces esta sucesión de cosas que después de la realidad A de la realidad B, muchas veces creemos que B está causado por A y no es así, y nos equivocamos. Porque la causalidad, el influjo causal, es inaccesible a los sentidos. Y es inaccesible a la imaginación. Cuidado con que en metafísica empleemos la imaginación para razonar. La persona humana tiene que una sola facultad para razonar, que es la inteligencia. La imaginación en estos casos, y lo dije yo en la primera reunión, en la primera clase, la imaginación no hace más que daños en la metafísica. No solamente la mística, razón por la cual Santa Teresa llamaba la loca de la casa. No, en metafísica también la imaginación es la loca de la casa. No podemos imaginar. Yo recuerdo que en clase de metafísica, cuando la Facultad de Filosofía de la Católica estaba allá abajo, en Alonso Valle, esquina de 18, yo tenía un alumno religioso, sacerdote y muy distinguido, a quien quiero mucho, y no sé qué principio metafísico senté yo en clase, y me dijo, pero padre, esto no lo podemos imaginar. En buena hora le dije yo, porque si lo imagináramos no sería metafísica. Pero claro, si aquí no podemos imaginar las cosas. A nosotros nos consta que Dios no puede estar dotado de composición, como lo acabamos de demostrar. Porque si bien tener más que una sola cosa, su existir. Y este existir es trascendente a nuestra inteligencia. Nosotros, según lo consideramos a través de la criatura, no se olvide usted que todos los conceptos que podamos aplicar a Dios parten de las criaturas. Así que tienen una carga digamos, de potencialidad. Nosotros no somos capaces de la actualidad pura, no somos capaces porque somos contingentes. Entonces tenemos que hablar al modo humano. Y es como una persona, tenemos el caso del fotógrafo, de lo sensible.
Muchas veces un fotógrafo está tomando desde distintos puntos de vista distintas fotografías con una sola y misma realidad. ¿Por qué? Porque con una sola fotografía no alcanza a agotarla. Y fíjese que es bien distinta la cosa. Si una realidad miserable como la realidad material no la podemos agotar fotográficamente de un solo punto de vista, y debemos exigir toda la causalidad a la realidad divina. Porque hay que meditar un poco estas cosas. No puede haber pluralidad en Dios. Si admitiéramos pluralidad en Dios, tendríamos que admitir, para no faltar a la lógica, que Dios no es Dios. Y le advierto que contra la divinidad de Dios se ha atentado muchas veces. Y hay un caso muy ilustre, ¿no?, que lo voy a nada más que mencionar rápidamente. En la famosa contienda de Auxilis, que ardió por allá en la España del Renacimiento y del Barroco, entre los partidarios de la promoción física y los partidarios de la ciencia media, hubo un ilustre teólogo que sostuvo que Dios conocía a las criaturas en sí mismos, en sí mismas. Este teólogo, que era religioso, no lo quiero nombrar naturalmente, pero en fin, es famosísimo. Este teólogo cayó en una inconsecuencia en que no cayó el mismo Aristóteles de provisto como estaba de la luz de la revelación. Aristóteles dice que el primer motorismo no puede conocer el mundo, porque si conociera el mundo, se entiende con el conocimiento especulativo, estaría determinado por el mundo y ya no sería Dios. Y esta lógica férrea de Aristóteles, que demuestra el genio de Aristóteles, no lo supo mantener este otro teólogo, todavía dotado como estaba de la luz de la revelación. Y sostuvo, sin pestañear, que Dios conocía las cosas en sí misma. Con lo cual, negaba, en último término, la divinidad de Dios. No eran esas sus intenciones, pero fueron esos sus efectos, al margen de la intención. No admitamos pluralidad en Dios. ¿Cómo Dios, en un solo acto infinito y simplicísimo, quiere, intelige, ama, crea, conserva? Esto no lo podemos saber. Y le digo por la misma razón. Porque pretender saber cómo quiere Dios es pretender saber cómo existe Dios. Que es lo mismo en él. Yo no puedo, ni usted tampoco, ni yo podemos saber cómo existe Dios. Pues ni usted ni yo podemos saber cómo quiere Dios. Sabemos que quiere. Y sabemos que el querer de Él es infinito y se identifica con su existir. Y lo misterioso, porque mire, aquí también hay que destacar una cosa. Hay gente que cree que para encontrarnos con misterios tenemos que ascender al orden sobrenatural. Es una tontería. En el orden natural tenemos los misterios ya. La analogía del ser, por ejemplo, es un misterio absolutamente insoluble para la inteligencia humana. La analogía del ser, que es una de las bases de la metafísica, que es ciencia de razón natural. Y aquí lo mismo. No podemos conocer cómo quiere Dios, porque no podemos saber cómo existe Dios. En Dios, el querer y el existir son lo mismo. Entonces tenemos que resignarnos únicamente a esto, a verificar por la razón natural que Dios quiere lo que sucede, y que lo que sucede porque Dios lo está queriendo. Ahora, ¿cómo se concilia la pluralidad de los efectos de Dios con la idea de Dios? Esto es imposible. Pero si la objeción suya se puede trasladar también al orden del existir, ¿cómo un solo Dios ha producido miles y miles de millones de criaturas? Ni usted ni yo lo podemos explicar tampoco. Y ahí está la raíz de todo. Es el misterio de la coexistencia de lo infinito con lo finito. Y fíjese usted que podemos llegar todavía a una respuesta más radical. Que esta respuesta se puede aplicar incluso a la famosa controversia de Auxilis, como es que habría en Europa, sobre todo en España, en los siglos XVI y XVII. ¿Cómo puede coexistir lo infinito con lo finito? Dicho en términos un poco más vulgares. ¿Cómo Dios, que es infinito, que es un existir infinito, deja hueco para que exista yo? ¿Este Dios más yo es mayor que Dios solo? Fíjese el problema. Porque si matematizamos esto, tendríamos que decir que Dios más criaturas es mayor que Dios solo. No, no puede ser. Tiene que ser Dios más criaturas igual Dios solo. Y la única manera que se verifique esta ecuación son matemáticas elementalísimas, las únicas que sé yo, ¿eh? De las otras no sé yo ni hablar, lo cual es una desgracia para mí. No hay que me vanagloríe.
La única manera como esta ecuación se verificara, Dios más criatura igual yo soy, que las criaturas fueran cero. No hay otra. Y sin embargo, usted tiene conciencia, yo también, de que no somos cero. De que estamos aquí, de que somos mudables, que estamos existiendo y que ni usted ni yo nos hemos echado al mundo por nosotros mismos. Ahí estamos. Y tenemos que verificarlo. El cómo, Él se lo sabe. Y se lo sabrá por toda una eternidad. Porque el cómo actúa Dios es el cómo es Dios. Y no hay más que contestar. No hay otra. Mire, y voy a decir una cosa que a propósito de la objeción suya. Yo creo, que estoy seguro de que estoy en la razón, de que la metafísica enseña a ser humildes. Porque metafísica nos estamos topando a cada paso con el misterio. ¿Y el misterio en qué consiste? Consiste en una realidad que desborda las posibilidades de nuestra inteligencia. Es decir, que hay realidades superiores a nuestra inteligencia. No hay más. No sé si le habré satisfecho con la respuesta, pero no soy capaz de darle ninguna otra respuesta. Así que no es por falta de voluntad, es por falta de posibilidades nada más. Veamos. Perdone, no le oí. ¿Sí? Ya. 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 Yo tampoco. Así que estamos iguales. Ya. Ya. Primeramente, ¿qué llama usted infinito? ¿Qué llama infinito usted? Ah, no, es que lo infinito es otra cosa. Es una plenitud de ser.
Fíjese bien, el movimiento no puede ser infinito en ese sentido. Aunque fuera infinito, yo no sé nada de física, como le digo, pero supongamos que fuera un movimiento que durara siempre, eso no significa que sea infinito. Un movimiento no puede ser infinito porque es el paso de la potencia al acto. Entonces la palabra infinito se emplea en dos sentidos absolutamente equívocos. Bueno, ¿en qué sentido? Claro. Sí, claro. Claro. Pero de todas maneras, si es infinito, es decir, primeramente, un ente material no puede ser infinito. Porque si en tu movimiento tampoco puede ser infinito. Es que estamos jugando con los significados de la palabra infinito y estamos empleando aquí en dos sentidos completamente distintos, en sentidos equívocos, no digo equivocados, pero sí equívocos. Los llamados infinitos, plenitud de perfección. Generalmente se emplea el término infinito por otro término que debía emplearse más exactamente que lo indefinido, lo que puede durar siempre. Pero lo que dura siempre no es infinito en uno cualquiera de los momentos de esta duración. Supongamos que un movimiento que ha comenzado siempre, que es decir, que ha existido siempre, que no ha tenido comienzo ni fin. Eso no quita que en una fase determinada, en un momento determinado, ese momento no sea infinito, puesto que hay sucesión, puesto que hay partes del movimiento que ya pasaron, partes que todavía no han pasado. Lo que ya pasó ya no existe. Lo que todavía no ha pasado todavía no existe. Por lo siguiente, no hay existencia plena. Y ese es el significado del valor infinito en metafísica. Lo que es sin limitaciones. Luego un movimiento no puede ser infinito. Porque lo que está en movimiento no es plenamente en la medida en que se mueve. Luego, si no es plenamente en cualquier medida que sea, no es infinito. Y ese es el sentido de la palabra de Santo Tomás y Mayocho. Bueno, parece una pregunta.